adicciones, abusos, miedos, soledad, violencia. No vivas preso. Rompiendo barreras. Aquí inicia el espacio para romper el silencio en factores de riesgo. Quédate con nosotros y conoce a los especialistas e instituciones que nos ayudarán a vivir Rompiendo barreras. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Leti Machado y les doy la bienvenida a su programa Rompiendo Barreras. Agradecemos el espacio a Radio y Televisión Querétaro y a Club de Leones Internacional por este espacio. Les cuento que vamos a estar invitando a profesionales de diferentes disciplinas para que nos compartan de su conocimiento, para que nos brinden herramientas y podamos romper con esas barreras que luego impiden nuestro crecimiento. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, el maestro Gildardo. Bienvenido. Gracias, Leti. Voy a leer una pequeña semblanza del maestro futuro doctor en Ciencias Sociales. Pero bueno, el maestro Juan Gildardo Ledesma Amaya es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAC, maestro en Administración Pública Estatal y Municipal por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro también, doctorante en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en línea de Comunicación Cultura Digital. Cuenta con experiencia en Administración Pública Estatal, en áreas de participación ciudadana y análisis político, medios de comunicación a nivel reportero y editorial, monitoreo de medios locales, así como 8 años de docencia a nivel media superior y superior en diversas instituciones, incluyendo la Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Humanitas, entre otras. Esto es una pequeña semblanza de la trayectoria. Maestro, bienvenido, qué gusto. Hoy nos va a hablar de la participación ciudadana en la democracia. Qué tema, es súper importante y que nos involucra además a todos. Entonces, cuéntanos, claro. Para empezar, creo que es importante que nos digas qué es la democracia, ¿no? Bueno, la democracia ha sido todo un gran tema desde la filosofía, desde las humanidades, las ciencias sociales, la misma política en sí, porque podemos partir desde la base, desde la antigua Grecia, es el poder del pueblo, si nos vamos a una cuestión muy minimalista. Okay. Pero también tenemos dos grandes momentos que habría que ubicar de la democracia para entenderla mejor. El primero es que hablamos con la antigua Grecia, esta democracia directa de asamblea, pero que también tenía sesgos participativos, y creo que eso es muy importante. Los sesgos participativos para los tiempos de la antigua Grecia teníamos que partir de misoginia, las mujeres no participaban, los esclavos, los extranjeros. Y posteriormente tuvo desde luego sus fallas en la antigua Grecia. Pericles las criticaba, Aristóteles, Platón, por ejemplo. Pero si nos vamos hacia otro segundo momento de la democracia que me parece importantísimo, es la democracia en sentido moderno, que es a partir del siglo XVIII, cuando viene el liberalismo político, la ilustración, las revoluciones burguesas en términos marxistas, la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, lo cual también da otra visión de democracia, pero que también es otro momento incluso a nivel histórico y político en el que lo que hoy podríamos catalogar como las clases medias o la burguesía en otro lenguaje, pues quieren también tener poder y quieren tener representación. Entonces tenemos ahí esos dos grandes momentos. Claro, hay mucho más, pero por afanes de ser sintético, pues tendríamos que hablar también de este auge de las democracias liberales que viene a principios del siglo pasado, entre las dos guerras mundiales concretamente, pero que también va teniendo sus fallas, nos fue arrastrando a la humanidad, incluido nuestro país y América Latina, la región, a gobiernos totalitarios, gobiernos de corte socialista, el auge del comunismo también es muy importante ahí. Entonces creo que son varios momentos ahí históricos de la democracia, pero que también conceptualmente hablando, pues tenemos desde la parte de poder del pueblo, pero también la parte del voto, que ha sido
sumamente importante. Decía hace unos momentos, a principios del siglo pasado tenemos el auge de esas democracias liberales que también a la postre dieron origen a que las mujeres, por ejemplo, con el movimiento de las sufragettes, tuvieran participación en política, cosa que no tenían, sobre todo pensando a finales del siglo XIX, principios del XX. Tuvo que pasar la Gran Guerra para que las mujeres tuvieran participación en política. Y no nada más las mujeres, las minorías étnicas en muchos países. Estados Unidos es un ejemplo de ello. En nuestro propio país, 53, 54, tenemos que apenas la mujer tiene el derecho al voto. Estamos hablando del principio de la década de los 50 en el caso de México. Entonces, también tiene que ver la cuestión del voto y muchas otras más que me parece que en los últimos años, pero bueno, lo abordaremos más adelante, se han perdido, ¿no? Y también al hablar de voto, también hablamos de que la ciudadanía se involucre en elegir a sus representantes. Exactamente, exactamente. Oye, Gil, ¿por qué es importante la participación ciudadana en la democracia? Principalmente porque es lo que le da esencia a la democracia. Estamos hablando que es en una aproximación muy simple, muy básica, que es el poder del pueblo. El pueblo somos la ciudadanía, de alguna manera, y también que la ciudadanía se involucre en la toma de decisiones, que no va más allá de ir a votar, sino involucrarnos en los asuntos públicos, fomenta la cultura democrática. Hemos estado también hablando de democracia y participación ciudadana, hemos pasado también varias etapas en la práctica en distintos países. Pasamos de una democracia representativa, que es la que todavía seguimos teniendo en buena parte del mundo, hacia una democracia deliberativa, y se espera que pasemos a una democracia participativa. En el punto medio entre la deliberativa tiene sus críticas, porque desde la parte deliberativa pensaríamos, bueno, toman decisiones o nos involucramos la ciudadanía en la toma de decisiones, que no es nada más ir a votar, sino pensemos una obra pública, un proyecto importante de gobierno en términos muy generales. Pero la crítica, por ejemplo, que hace Jon Elster, este gran politólogo de origen noruego, menciona que también suele ser elitista. Y también caemos en estas cuestiones que, bueno, quizá abordemos más adelante, que también ha sido un riesgo para la democracia, que es el hoy comentado populismo. También caemos en esos riesgos, porque también al integrar a toda la gente en la toma de decisiones suele ser elitista. No todos sabemos a lo mejor de ingeniería civil, en el caso de una obra pública. No todos sabemos a lo mejor pensemos cualquier otro proyecto a nivel gubernamental, del tema propiamente, y eso también pues sesga un poco la toma de decisiones y la participación ciudadana en ambos sentidos. Entonces sí invitaríamos pues al auditorio a que nos involucremos más en la toma de decisiones a nivel gubernamental, a nivel público. Nos compete, es sumamente importante, y que también los gobiernos la incentivan, que me parece que también a nivel local lo hacen en cierta medida, ¿no? Sí, es muy importante involucrarnos, informarnos, y como bien dices, igual y no somos ingenieros como cuando se plantea una obra pública, pero bueno, podemos hacer el esfuerzo por buscar expertos en el tema, y que nos informen, ¿no? Exactamente. Oye, Gil, ¿y qué es lo que se percibe o que notas, o qué es lo que desmotiva a la ciudadanía a involucrarse en asuntos públicos? Son varios elementos ahí que desincentiva a la ciudadanía. Uno, y me atrevería a decir que es de los más importantes, es la falta de nivel de información que tenemos como ciudadanía. Estamos, aunque digo es otro gran tema, estamos expuestos a redes sociales, estamos expuestos a los medios de comunicación también en el plano de internet y de lo digital, y convengamos en que lo que hay en los medios en general muchas veces está medido, o tiene algún sesgo de tipo social, político, económico, etcétera, y sobre eso fundamentamos nuestras decisiones. Eso también implica que pues, le creemos a lo que vemos en el teléfono, en una red social, a lo que quizá vemos en la televisión, lo que quizá veamos en YouTube, por ejemplo, y no siempre es información que para nosotros como individuos es acorde a una realidad.
o acorde a un problema más grave como es involucrarnos en la toma de decisiones. Entonces creo que ese es un primer punto, el nivel de información. Y la otra, que cuando a la ciudadanía se le toma en cuenta, no siempre vemos resultados de gobierno de manera eficiente. Tomamos, de repente podemos sentarnos en una asamblea a participar, podemos participar en un foro de consulta, incluso la práctica nos ha demostrado eso, foros de consulta que los gobiernos han integrado a nivel local para la toma de decisiones o para la planeación gubernamental, que es también un tema muy importante, pero que en la práctica pues no vemos esos resultados como ciudadanía. Claro, sí, mucho tiene que ver los temas políticos, los retos a los que los ediles, los municipios a nivel local se enfrentan, que son bastante ya de por sí complejos, independientemente de la cuestión política y partidaria. Entonces, creo que también eso desincentiva la participación ciudadana. Sí. Como bien dices, debemos de ser críticos, de analizar que no todo lo que está en redes sociales, bueno, YouTube es red social, o todo lo que en general hay en redes sociales, yo lo trabajo con los niños y adolescentes, ¿no? No todo es verdad, porque por momentos pareciera que sí, ¿no? Ellos te dicen, pero mira, está en YouTube y tiene 3 millones de seguidores, ¿no? Y sí, podrá tener 100 mil millones de seguidores, pero no necesariamente eso te dice que sea cierto, ¿no? Entonces, como dices, hay que ser más analíticos, más críticos en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, por eso hay desmotivación. ¿Por qué crees que que mucha gente no se informa en los procesos electorales, por ejemplo? Principalmente se debe a un descrédito que tiene en general nuestra clase política o los políticos profesionales, ¿no? Más allá de hablar de nombres y de partidos, me parece que en México decimos diputado, político, y en general en términos de confianza, INEGI es una prueba, o hace unos años era un indicador muy importante las encuestas de confianza institucional, y siempre el funcionario público, el legislador, en términos muy generales, son muy mal vistos por la ciudadanía. Entonces, el acto de ir a votar para elegir a uno de estos personajes, que desde luego son figuras importantísimas para la toma de decisiones, para la democracia en sí, para la participación ciudadana también, porque ellos mismos la incentivan, no siempre es con los mejores resultados, pero hay que reconocer el esfuerzo que también hacen muchos de nuestros representantes populares en ello, y bueno, toda la gente que está detrás, desde luego, pero creo que ese es un primer elemento, ¿no? El descrédito que tiene, la poca confianza que tiene la clase política, eso hace que no los veamos como necesariamente personajes muy cercanos, digo, aunque desde luego en el plano político hay sus excepciones, claro, desde luego, pero no confiamos en ellos. Creo que esa es una primera parte. Y la otra, pues, es también tenemos infinidad como individuos, infinidad de cosas, infinidad de cosas que pasan por nuestra cabeza a nivel psicológico, a nivel sociológico, a nivel emocional, tú lo sabes muy bien, como para todavía tomarnos la molestia de ver y casi meditarlo en la boleta, o lo platicamos del día a día con la familia, con los vecinos, con nuestro círculo social más cercano, y quizá en eso influye en nuestras decisiones, o en quizá no ir a votar. Veamos el índice de participación de la pasada elección, está cerca del 60%, que si bien es alto, tenemos otro 40% que probablemente no fue a votar
probablemente se tomó la molestia, que es la abstención también, tomó la molestia de ir a marcar una boleta y votar nulo, marcar algún personaje popular o alguna otra cuestión a manera de protesta en la que no le dio su voto a ninguna de las candidatas o candidatos que tuvimos en este proceso anterior, de hace unos meses. Claro. Entonces, es en sí complejo. Desde la ciencia política se estudia mucho el abstencionismo, el comportamiento electoral, las preferencias, desde luego. Pero hablando de este último, que también ha sido una constante, el abstencionismo, es un tema complejo, ¿no? Podemos ahí encontrar varios factores, que son algunos de los que menciono, la poca confianza que tenemos en los políticos en general, y también el trabajo de los políticos, igual marco que hay excepciones, a veces deja mucho que desear. Sí, es verdad. ¿Cuál crees que son los mayores obstáculos para la democracia y para esta participación ciudadana? Bueno, principalmente hoy tenemos, y me parece que se ha perdido, la falta de diálogo y de cordialidad, sobre todo en el espacio digital que son las redes. Uy, sí. Pensemos también la misma polarización política, polarización en el plano afectivo, que es lo que se está mayormente estudiando, lo que estamos estudiando en algunos casos en las universidades. Entonces, vemos que cada día es más complejo dialogar entre individuos, tanto en el plano no necesariamente de las redes ni de lo digital, aunque va desde luego por ahí, porque estamos de repente en la fila del supermercado, incluso de la fila de votación a manera de anécdota, y estamos escuchando personas que opinan y que claramente a lo mejor no es acorde a nuestras preferencias políticas, pero más allá de respetarlo y de que haya cordialidad, que es lo que me enunciaba en un principio, hay cuestión de disenso, que es lo contrario al consenso. Tendemos al insulto, a la descalificación, sí, que ya es muy grave y que hay que mencionarlo, y es en ambos lados. Pensarían de repente por cuestiones ideológicas, políticas, bueno, son los de un lado, ¿no? La izquierda o la derecha respectivamente. No, ya es de ambos lados esta cuestión de insulto, de tribalismo, le llaman en los estudios de polarización a nivel digital. Tribalismo. Mariano Torcal, que es un investigador español que está en estos temas, dice que nos hemos convertido de votantes a hooligans, como el fútbol, prácticamente, que es algo que también ya entre algunos colegas estamos comentando en las redes, ¿no? La política se ha vuelto como un terreno de discusión a nivel futbolístico, como si fuéramos hinchas, hooligans. Exacto. Porras de algún equipo, sí. ¿Cuántas amistades no se han roto? Exactamente. Conflictos familiares, cuando en realidad, sí, bueno, yo digo, tan fácil como poner el respeto, ¿no? Anteponer el respeto, pero sí, es muy cierto lo que dices. Ha causado muchísimo conflicto, ¿no? Oye, y por ejemplo, esto este uso de redes sociales, las tecnologías de información y comunicación, las TIC, ¿no? Que se dice, ¿de qué manera ha cambiado la participación ciudadana? ¿Ha cambiado, o sea, ha incidido, no ha incidido? ¿De qué manera? Claro, el uso de las TIC y de las redes, principalmente en términos de participación ciudadana, también ha sido, me parece, ha tenido sus bondades, también ha tenido sus perversidades. Si podemos empezar por las bondades, pues nos abre más la puerta al debate público. Claro. Twitter, bueno, ahora es X, es un buen ejemplo de ello. Se democratizaba el debate, pero también ha generado esta fragmentación de ideas, golpeteo entre actores políticos y a veces no necesariamente políticos, involucrados en política o medianamente en política. Lo vimos también con las cuestiones a nivel tecnopolítico, es decir, el activismo político, los movimientos como la Primavera Árabe, Yo Soy 132 en el caso de México, en Estados Unidos el Tea Party o los indignados de Wall Street, que es un poco previo a esto, en el que los individuos se vuelven más politizados por las redes. Eso en una parte es bueno porque fomenta el debate, tenemos individuos que se involucran más en política, y no tenemos una ciudadanía que nada más está dormida, pasiva, en algunos casos.
También han sido canales, las TIC y las redes sociales, canales de denuncia para la participación ciudadana, desde el ciudadano que promedio le toma una foto a un bache, por ejemplo, y a lo mejor la autoridad municipal, en este caso, o estatal, puede tener una respuesta ya más o menos inmediata. También más rápida. Para el gobierno, pues le implica también una comunicación más fluida, un poco más rápida quizá, que pues en antaño, ¿no? Estar llamando a una oficina pública de gobierno, o hacer tu carta, el teléfono, hacer tu carta de oficio, que todavía se hace un poco. Bueno, sí, eso sí todavía se hace un poco, pero ha facilitado también las redes y las TIC, el internet mismo, esta cuestión que a eso le llamamos gobierno digital, o la cuestión tecnopolítica en el caso de activismo político, en fin, o sea, eso creo que han sido las bondades. Sin embargo, las perversidades, como decía hace unos momentos, las perversidades, pues también un poco relacionándolo a la pregunta anterior, han ido en el sentido de perdemos esta cordialidad democrática, esta capacidad de diálogo. Vemos individuos más retraídos, más enfrascados en la cuestión ideológica, y ahora también la cultura del algoritmo, que va desde lo que sabemos un poco sobre la cultura del algoritmo, que va desde mostrarte preferencias como consumidor, también está estudiado que pues, muestra preferencias a nivel político, contrario a tus preferencias dependiendo del espectro ideológico en el que estés, izquierda, derecha o simpatizante o no de un bando o de un partido político o de un grupo político, muestra preferencias, y eso implica que el algoritmo nos lee como individuos a nivel de preferencias políticas. Hay evidencias que nos pueden mostrar cuestiones o publicaciones o videos o cuestiones de redes sociales digitales a favor de nuestro propio pensamiento, lo cual provoca retraimiento, o la parte contraria, que también provoca al individuo un estado emocional de furia, de angustia, de ansiedad, que también vemos que ya está trascendiendo un plano emocional, ¿no? Yo creo que, bueno, tú eres el experto en esto, pero creo que los algoritmos justamente lo que hacen es, no sé, es como pregunta, ¿no? Agudiza, digamos, esta polarización, el algoritmo, porque te manda más información de la que tú buscas. Sí, hay cierta evidencia de que el algoritmo, digo, hay desde luego sus discusiones teóricas y metodológicas, pero sí hay evidencia empírica y teórica de que el algoritmo sí también influye en esta polarización. Exactamente. Oye, qué gusto, maestro Gil, que nos estés acompañando. Gracias. Es un tema muy importante, es yo creo fundamental que todos los ciudadanos, todas las personas nos involucremos, participemos, pero de manera cordial, respetuosa, ¿no? Sin evitar estos conflictos. Digo, a ver, podemos dialogar, pensar diferente, pero con respeto, ¿no? Claro. Sin enojo, sin esta efusividad. Pero bueno, ¿con qué palabras quisiera cerrar con el público? Bueno, pues que trabajemos desde donde nos toca, en caso desde las aulas, desde las experiencias educativas, desde la parte psicológica también puede ser, y desde cada quien desde su trinchera trabajemos más en una cultura democrática, de respeto a las ideas, respeto al contrario, que no tengamos que recurrir al insulto solo porque no piensa de la misma manera que yo. Es fundamental. Creo que es un poco lo que se ha perdido también en las cuestiones de civismo y de civilidad también en lo digital, ¿no? Que exacto. Vale, Compártenos al público, por favor, cómo te localizamos en redes sociales. Bueno, me localizan como Gildardo Ledesma o Juan Gildardo Ledesma Maya en Facebook, en Twitter también por ahí estoy. Perfecto. Y pues estoy coordinando un diplomado de políticas públicas y participación ciudadana en la UAC, que también pues... ¿Cómo te localizan ahí tu celular? 442-305-7930. Perfecto. Estamos. Perfecto. Muchísimas gracias, maestro Gil. Qué gusto. Un gusto estar aquí. Pues muchas gracias. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Como les decía, soy Leti Machado y espero que nos acompañen en el siguiente capítulo. Todos estamos expuestos a factores de riesgo en adicciones, violencia y delitos. Rompiendo barreras.
Aquí aprendemos de los especialistas y alternativas para una vida libre de barreras. Te esperamos el próximo programa. Rompiendo barreras.